Hola hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Hoy vamos a estar gozosos alabando su nombre. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder, sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes ya está concluyendo esta semana, es día jueves 13 de agosto del 2020. Damos gracias a Dios porque Él no nos ha dejado ni un momento y podemos seguir adelante bajo su gracia. Y hermanos, pues para honra y gloria de nuestro Dios, en este día seguimos celebrando la Semana de la Juventud. ¡Qué importante! Permítanme anunciarles el tema de este día, que se titula Resistir a las corrientes e ideas de la sociedad.
Me parece un tema muy interesante y les invito a que estemos atentos y les dejo con el pastor. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 18 y 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Para los que me acompañaron en el estudio del Evangelio de Juan, recordarán el concepto de mundo en el Evangelio de Juan. Es la traducción de una palabra griega que se dice cosmos. Cosmos significa para Juan todo aquello que es ajeno a Dios. No nada más el mundo físico, no nada más el mundo social, sino aún aquello que está fuera de lo físico y de lo social. Todo aquello que es ajeno a Dios. Por eso los teólogos medievales consideraban que los enemigos del cristiano son el mundo, el pecado, la carne y el enemigo. Eran 4 los enemigos del cristiano. Por eso cuando hablamos de resistir a las corrientes y a las ideas de la sociedad en la que vivimos, realmente a esas sociedades a las que referimos como mundo. Y tenemos que entender varias cosas importantes con relación al mundo. En realidad, hemos venido concatenando los temas. Cuando veíamos en el día lunes, cuando no se siente el amor de Dios, y luego el martes nos damos cuenta de que el amor de Dios no se siente porque no hemos perdonado. Y lo que es peor, no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y eso nos lleva necesariamente a comprender cómo elegimos las amistades con las que nos relacionamos. Cuando una persona no se ha perdonado a sí misma, tiende a relacionarse con personas tóxicas, porque ella misma se ha convertido en una persona tóxica. Entonces, se hace un círculo vicioso en el que se relaciona con gente que le hace daño y cada vez se decepciona más y más de la humanidad y menos puede ver el amor, mucho menos el amor de Dios. Eso es precisamente lo que pasa en la sociedad. Por eso es una sociedad de pecado, para decirlo de otra manera. La sociedad que nos rodea es una sociedad de seres humanos que se han organizado para pecar mejor. Pecan al comprar, pecan al vender, pecan al trabajar, pecan al estudiar, pecan al viajar. La totalidad de su vida es estar separados de Dios, porque eso es pecado. El pecado básicamente es estar separado de Dios y ellos están separados de Dios. ¿Qué hace el cristiano cuando vive en una sociedad separada de Dios y Él es de Dios? Y eso es precisamente lo que tenemos que entender. Podemos ser aliados, podemos hacer negociaciones, podemos formar parte de su suma social, podemos tener compañerismo, pero no ser amigos. Precisamente el problema del cristiano es hacerse amigo de esa sociedad que está enemistada con Dios. Y no es que todo lo que pasa en las sociedades sea malo, sea pecaminoso, solo que está tocado por ese esfuerzo que la sociedad hace por separarse de Dios. Ya sea con religiones paganas, ya sea con actitudes científicas, entre comillas, que niegan la presencia de Dios, en fin, costumbres, usos, hasta derechos humanos son invocados para separarse de Dios. ¿Qué hace el cristiano en ese caso? Lo primero que tiene que hacer es entender que no es del mundo, pero está en el mundo.
Y ese estar en el mundo significa que tiene que trabajar, que tiene que producir, que tiene que ser útil a ese mundo. Porque además Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, en medio de las tinieblas que abaten a la humanidad, nosotros somos la luz. ¿Y cómo vamos a ser luz? Viviendo nuestra comunión con Dios, viviendo nuestro compañerismo con Cristo. Y eso es precisamente lo que le va a traer luz al mundo. Dentro de ese contexto, el cristiano también tiene que establecer que no puede entregar su confianza ni al mundo ni a la gente del mundo, porque será inefectiblemente traicionado. O como dice Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces eso es perfectamente normal. Normal no quiere decir sano, quiere decir lo que hace toda la gente. Entonces eso es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a vivir nuestra fe cristiana, vamos a vivir conforme a lo que dice Mateo 6:33. Nos dice a la letra del escritor sagrado, en Mateo 3:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, necesitamos las cosas del mundo. Necesitamos comer y eso es del mundo. Necesitamos vestir y eso es del mundo. Necesitamos educación y eso es del mundo. Necesitamos seguridad y eso es del mundo. Necesitamos del Estado y eso es del mundo. Claro. Y todo eso es del mundo y lo necesitamos. Y tenemos que contribuir a que sea cada día mejor, más compatible con la fe cristiana, pero con toda claridad entender que no somos del mundo. Incluso entender que las mejores propuestas de reforma social pueden tener puntos de contacto con la fe cristiana, pero nunca pasarán de ser nada más que utopías. Porque la humanidad separada de Dios siempre estará inmersa en lo que le hace daño. Claro. Comprendiendo eso, el cristiano ya entiende que no tiene por qué contemporaneizar con las cosas del mundo. Vamos a ser prácticos. Si estoy en la escuela, no por el hambre de hacerme amiguito de los compañeritos, voy a hacer lo que ellos quieren. Yo tengo que hacer lo que me toca a mí como cristiano, que es sacar buenas calificaciones, ser el mejor estudiante. Si no se puede ser el mejor, por lo menos de los mejores, de los más ordenaditos, de los más adaptados. Si estoy trabajando, debo ser el mejor trabajador, el que mejor rinde, el que mejor obedece. Si soy hombre de negocios, debo ser el mejor hombre de negocios, el más honesto, el más limpio, el más confiable. Y entender que los lazos que establezca con la gente del mundo son alianzas, son negociaciones, son asociaciones, pueden ser suma social, pero nunca serán amistad. Es muy categórico el apóstol Pedro cuando dice que tengamos mucho cuidado de no tener amistad con el mundo, porque él está enemistado con Dios. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Señor, ponemos en tus manos la vida de los jóvenes, y si es cierto, qué difícil es para los jóvenes apartarse de muchas veces de las ideas que profesan otras personas. Pero Padre, los ponemos en tus manos para que tú los toques con tu presencia y les des sabiduría, Padre, y puedan establecer una diferencia, como decía el pastor. Que ellos puedan ser aliados, puedan hacer negociaciones, puedan hacer todas estas cosas, pero sin ser parte o llevar a cabo las corrientes de pensamiento o cosas que hace el mundo y que ellos no deben hacer. Señor, ayúdalos, por favor. Bendícelos clarificando su mente y tocando su corazón. Dales la firmeza, Señor,
Y no por tener un amigo o por pertenecer a un grupo, ellos sustenten ideas y cosas en la sociedad que no son buenas para ellos. Padre, ayúdalos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús y en el poder que hay en tu Santo Espíritu. Amén. Y pues damos gracias a Dios, hermanos. De veras, son temas de mucha reflexión, que ojalá y los jóvenes pues tomen en cuenta esto, puedan establecer una diferencia en su convivencia con los demás, ¿verdad? El que tengan que convivir no quiere decir que pues hagan lo mismo que ellos o piensen igual. Entonces, pues Dios bendiga a nuestros jóvenes y a nosotros como padres también podamos orientarlos. Miren, voy a anunciarles el tema de mañana viernes 14 de agosto del 2020. Y fíjense que este tema también es sumamente interesante y es algo que muchos jóvenes viven. El tema se titula Enfrentando mis temores. Muchos jóvenes viven con miedo, muchos jóvenes se sienten limitados, muchos jóvenes tienen ese problema. Pero miren, mañana pues tendremos ese tema con el pastor Gilberto Bravo. Les invito a que nos sintonicen y pues que Dios me los bendiga.